glucosa, celulosa, fructosa, quitina, agar, sorbitol, fructooligosacáridos, almidones, mucílagos, sacarosa, lactosa, maltosa y pectinas. Las conocemos como azúcares, carbohidratos o hidratos de carbono, conjunto de biomoléculas que en sus formas monosacáridos se presentan como sólidos cristalinos, hidrosolubles, dulces y con actividad óptica, y en sus formas polisacáridos representan la mayor parte de los hidratos de carbono en la naturaleza, son el resultado de las uniones que se establecen entre estas unidades monosacáridas, son hidrolizables y en general no son dulces. Reconocidas por sus funciones en cuanto a la energía, sean combustibles energéticos o como reservas energéticas. Reconocidos también como parte importante de las estructuras celulares, también con algunas otras funciones no tan reconocidas. Con este encuentro comenzamos a trabajar sobre el metabolismo de glúcidos. En este caso, nuestros objetivos van a ser describir el proceso digestivo absortivo de glúcidos, reconocer sustratos y productos a partir de un esquema conceptual de cada vía metabólica y definir cuáles son los objetivos metabólicos de estas vías que vamos a estudiar: la glucólisis, la gluconeogénesis, la glucogenogénesis y glucogenólisis y la vía de las pentosas. La concentración de glucosa plasmática en sangre oscila entre 70 y 110 miligramos por decilitro. Como resultado, abastecer a las demandas en el consumo de glucosa por los tejidos, la glucosa circulante es producto tanto de la absorción intestinal durante las etapas postprandiales como del uso de reservas y capacidad gluconeogénica de aquellos tejidos especializados en estas tareas. Revisemos en primera medida cómo se establece el aporte de glucosa a partir de la ingesta. Una primera pregunta para poder hacerlo y entonces de entender, teniendo en cuenta el set de enzimas específicas, la biodisponibilidad de nutrientes presentes en los alimentos, cuáles van a ser finalmente los nutrientes que vamos a poder digerir y absorber, es ¿qué comemos cuando comemos glúcidos? El 60% de la ingesta de hidratos de carbono habitual en una dieta occidental corresponde a almidones, dejando el resto para las fibras solubles o insolubles y a los azúcares simples, entre los que encontramos a la lactosa, la sacarosa, la fructosa y algo de glucosa. La digestión de glúcidos comienza en la boca, por acción de la amilasa salival, una enzima que hidroliza los enlaces alfa-1,4 entre glucosas presentes en la amilosa, la amilopectina y el glucógeno, siempre considerando que estos polisacáridos se encuentren biodisponibles para la acción de esta enzima. Los productos obtenidos serán la maltotriosa, la maltosa y la glucosa. Por otro lado, dado el tiempo en el que el alimento se mantiene en la boca y que la actividad de esta amilasa se inactiva por pH ácido, su papel en el proceso digestivo de los glúcidos no reviste demasiada importancia. En el estómago, la presencia de un jugo gástrico ácido, la presencia de enzimas como el pepsinógeno, la lipasa, la renina, la carencia de enzimas que participan en la hidrólisis de los glúcidos, determinan solamente el papel que la fibra puede presentar en el proceso digestivo, sea fibra soluble o la fibra insoluble, ¿sí? La hidratación, la viscosidad, la capacidad en el control de la distensión y el vaciamiento gástrico son las propiedades más interesantes de remarcar de lo que ocurre en el proceso digestivo de los glúcidos, en este caso a nivel del estómago.
A nivel intestinal, no podemos dejar de considerar, por un lado, la presencia de la bilis y por el otro, del jugo pancreático, rico en bicarbonato y en todo el set de enzimas hidrolíticas que van a encargar principalmente del proceso digestivo a nivel de la luz intestinal. La secreción de amilasa pancreática va a ser la encargada, ahora sí, nuevamente como consecuencia de su actividad hidrolítica sobre los enlaces alfa-1,4 presentes entre las glucosas de la amilosa, la amilopectina, del almidón y del glucógeno, de generar maltotriosa, dextrinas límites, maltosa y glucosa como los productos principales de la digestión de estos polisacáridos. A nivel del ribete en cepillo es donde vamos a encontrar las enzimas finales del proceso digestivo. Las disacaridasas como la sacarasa, como la lactasa, la isomaltasa y la trealasa, y la glucosidasa son las encargadas del proceso de hidrólisis de la sacarosa para la obtención de fructosa y glucosa, de la lactosa para obtención de galactosa y glucosa, y a partir de maltosa, isomaltosa, maltotriosa y dextrinas límites, de glucosa. Es en el mismo ribete en cepillo, a nivel de los enterocitos, en donde encontramos los sistemas que permiten el transporte para la absorción de estos monosacáridos. La glucosa y la galactosa se absorben a través de transportadores acoplados a sodio por un mecanismo Coronta gradiente, mientras que la fructosa lo hace a través de un transportador de glucosa a favor de un gradiente. Una vez ingresado al enterocito, tanto la galactosa como la fructosa como la glucosa pasan a circulación a través de transportadores específicos ubicados en la membrana vasolateral. Finalmente, es en el colon en donde la fibra soluble podrá ser fermentada por las bacterias constituyentes de la microbiota, generando productos metabólicos como los ácidos grasos de cadena muy corta, reconocidos como metabolitos beneficiosos para muchos procesos metabólicos, y en donde la fibra insoluble, a pesar de no poder ser digerible por las bacterias colónicas, podrá participar, como mencionamos antes, del manejo del líquido en las heces, de la absorción de productos presentes en el intestino. El cuerpo depende de mecanismos neuroendocrinos bien ajustados para hacerle frente a los cambios continuos que pueden ocurrir en la disponibilidad de glucosa para mantener un equilibrio energético. El aumento de insulina plasmática como consecuencia de la hiperglucemia postprandial va a ser central en el control de la utilización de glucosa por aquellos tejidos que lo hacen por oferta. La expresión de transportadores de glucosa específicos para tal fin definen entonces al tejido adiposo, al músculo esquelético en reposo y al hígado como los principales tejidos involucrados en la regulación de la glucemia postprandial. La producción hepática de glucosa representa aproximadamente el 90% de la producción de glucosa endógena, sea a través del uso de reservas de glucógeno o directamente como consecuencia de la síntesis de glucosa a partir de precursores no glucídicos. De esta manera, el glucagón y otras hormonas como el cortisol regulan esta producción hepática y la disponibilidad de abastecimientos de precursores no glucídicos provenientes de tejidos como el tejido adiposo, del músculo esquelético y de la producción de lactato a partir de los glóbulos rojos. Comencemos entonces a hacer una revisión de las principales vías del metabolismo de la glucosa. Hablemos de la glucólisis. La glucólisis es la degradación de la glucosa y tal como observamos en el esquema, podemos plantear dos grandes objetivos metabólicos. Por un lado,
un objetivo energético. La degradación de glucosa a piruvato pone en decisión a las células sobre su destino, o su reducción a lactato en condiciones sin requerimiento de oxígeno o por carencia de mitocondrias, o su transporte a la mitocondria y su oxidación a acetil-CoA para el ingreso al ciclo de Krebs, cadena respiratoria y fosforilación oxidativa, para completar entonces la degradación de la glucosa y la generación de ATP. En ambos casos, sea en condiciones aeróbicas o en condiciones anaeróbicas, es decir, sin requerimiento de oxígeno, ¿sí?, es el ATP el objetivo central de la vía glucolítica. De ahí que la glucosa es uno de los principales combustibles utilizados por las células. Por otro lado, podemos observar que a partir de intermediarios de la vía glucolítica podemos obtener precursores o sustratos para la síntesis de otras biomoléculas. El glicerol trifosfato es sustrato para la síntesis de triglicéridos. El 2,3-BPG es el regulador alostérico más importante de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Algunos intermediarios de la vía glucolítica permiten la síntesis de algunos aminoácidos no esenciales. La tasa glucolítica de cada tejido es el resultado de la acción coordinada de mecanismos que mantienen la demanda de glucosa o su oferta. La captación a través de transportadores específicos, el control metabólico sobre las enzimas clave, son las que van determinando cuáles de estos objetivos son los que definen la actividad glucolítica en cada célula. La gluconeogénesis es la síntesis de glucosa a partir de precursores no glucídicos. ¿Quiénes son estos precursores no glucídicos? Los podemos observar. Lactato proveniente de la glucólisis anaeróbica de aquellos tejidos que metabolizan la glucosa sin requerimiento de oxígeno. La alanina, el glutamato y otros aminoácidos también funcionan como precursores no glucídicos. Acá se pone bien en evidencia la relación que existe entre aquellos tejidos que pueden abastecer de precursores no glucídicos y el hígado como tejido principal para la síntesis de glucosa. También se pone en relevancia las prioridades metabólicas que durante las etapas de ayuno se establecen en nuestro cuerpo. Aminoácidos provenientes de la degradación de proteínas musculares que son convertidos en el hígado en glucosa. Finalmente, el glicerol podríamos considerar como nuestro tercer sustrato no glucídico, un glicerol proveniente de la degradación de triacilglicéridos, poniendo nuevamente en relevancia la relación que existe entre tejidos periféricos como abastecedores de precursores no glucídicos y el hígado como tejido principal gluconeogénico. El glucógeno es la forma de almacenamiento de glucosa. Su síntesis, la glucogenogénesis, y su degradación, la glucogenólisis, ponen en evidencia los objetivos metabólicos relacionados con esta molécula. Siendo el hígado y el músculo los principales tejidos relacionados con el metabolismo del glucógeno, vamos a poner en relevancia el papel del glucógeno hepático en la regulación de la glucemia y el papel del glucógeno muscular como reserva energética para su propio uso. Finalmente, una vía también de oxidación de la glucosa, pero en este caso con producción de NADPH o ribosa 5-fosfato, la vía de las pentosas o vía de las pentosas fosfato. La producción de NADPH a partir de esta vía permite obtener coenzimas reducidas necesarias para muchos procesos biosintéticos, también utilizadas como coenzimas de mecanismos antioxidantes y en particular
en el caso del hígado, para todos los procesos o muchos de los procesos de detoxificación y biotransformación de xenobióticos. Por otro lado, la producción de ribosa 5-fosfato a partir de la vía de las pentosas permite la obtención del precursor para la síntesis de nucleótidos. En este sentido, vamos a poder, cuando profundicemos sobre este tema, reconocer que la célula puede decidir obtener o mantener los niveles de NADPH para los procesos celulares y de esa manera reciclar en forma continua a la ribosa 5-fosfato nuevamente en intermediarios de la vía glucolítica y en consecuencia volver a obtener glucosa 6-fosfato, o decidir la producción de ribosa 5-fosfato cuando las necesidades celulares así lo requieran, por ejemplo en los procesos de división celular. Pasemos entonces a reconocer algunas ideas claves de esta charla que hemos tenido. Los principales glúcidos constituyentes de la dieta son los azúcares simples, los almidones y las fibras, tanto solubles como insolubles. El proceso digestivo de los carbohidratos comienza por acción de la amilasa salival en la boca, que tiene la capacidad de hidrolizar los enlaces alfa-1,4 de la amilosa a la amilopectina. Dado que el tiempo que permanece el alimento en la boca es corto, la actividad de esta enzima no es de mayor relevancia. No hay un proceso digestivo específico a nivel del estómago, más allá de los efectos que puedan generar las fibras solubles en relación al manejo de volumen y vaciamiento gástrico. El jugo gástrico ácido inhibe la actividad de la amilasa salival. La secreción de un jugo pancreático que contiene amilasa pancreática permite que a nivel intestinal la enzima catalice la hidrólisis de los enlaces alfa-1,4 entre glucosas, de la amilosa, la amilopectina y del glucógeno, dando como productos glucosa, maltosa, isomaltosa y dextrinas límite. La presencia de disacaridasas y de alfa-glucosidasa a nivel del ribete en cepillo completa la hidrólisis de los disacáridos y las dextrinas límite, obteniendo finalmente como productos finales glucosa, fructosa y galactosa como los principales monosacáridos. La absorción de glucosa y galactosa se realiza a través de los S-GLUT, transportadores que permiten el ingreso contragradiente de glucosa a través de un transporte mediado por sodio, mientras que la fructosa se absorbe vía GLUT5 a favor del gradiente. Para el transporte de monosacáridos a circulación se requiere de los GLUT2 presentes en la membrana vasolateral de los enterocitos. El mantenimiento de los niveles de glucosa plasmática dentro de un rango de valores discretos requiere de la acción coordinada de los tejidos con capacidad para metabolizarla por oferta luego de una ingesta completa y de aquellos con capacidad de disponer la circulación en los periodos de ayuno, de forma tal que los tejidos que dependen de glucosa como combustible metabólica siempre la tengan disponible. La glucólisis es la vía de degradación de la glucosa y para la mayoría de los tejidos que la metabolizan, el objetivo principal es para la obtención de energía, sea en forma parcial, con producción de lactato, condición sin requerimiento de oxígeno, o en forma completa, en presencia de mitocondrias y oxígeno, vía ciclo de Krebs, cadena respiratoria y fosforilación oxidativa. La vía glucolítica también aporta sustratos para la síntesis de biomoléculas como aminoácidos, 2,3-BPG y lípidos. La gluconeogénesis, síntesis de glucosa, es una vía que se produce en el hígado, cuyo objetivo es mantener los niveles sanguíneos de glucosa según los requerimientos tisulares, sea durante el ayuno o cualquier situación que lo determine. El riñón tiene capacidad gluconeogénica en condición de ayuno prolongado. La gluconeogénesis implica el establecimiento de ciclos metabólicos entre distintos tejidos y el hígado para cumplir con este objetivo: el ciclo de Cori, el ciclo de la alanina y la derivación de glicerol desde el adipocito, dado que son los que proporcionan los sustratos precursores para la síntesis de glucosa. Hablamos del lactato, del glicerol y de aminoácidos. La síntesis y degradación de glucógeno, glucogenogénesis y glucogenólisis
En el hígado son procesos fundamentales asociados al mantenimiento de los niveles adecuados de glucosa en sangre, mientras que en el músculo esquelético y cardíaco sirve como reserva energética para su propio uso. La vía de las pentosas monofosfato es una vía de degradación de la glucosa asociada a la producción de NADPH, una coenzima fundamental de los procesos de síntesis, necesaria para mantener el sistema antioxidante del glutatión funcional, las enzimas de detoxificación, entre otros, y también de ribosa 5-fosfato, única fuente de azúcar para la síntesis de nucleótidos. Bien, con esto planteamos las primeras aproximaciones sobre el metabolismo del glúcidos. Iremos desarrollando cada uno de estos temas particulares en próximas presentaciones. Muchas gracias.